Good morning, my name is Luis and I am your English teacher. Today we are going to work or learn past continuous. Como dije en inglés, hoy vamos a aprender el tiempo gramatical del pasado continuo, ya siendo un tema más avanzado para estudiantes de nivel B1. Y aquí en esta clase, vamos a comprender y les voy a dar todos los recursos que necesitan para poder utilizar correctamente este tiempo verbal. Para empezar, en el past continuous, quisiera preguntarles si tienen alguna duda o algo que preguntar o alguna noción, porque precisamente para esto estamos aquí, para explicar desde cero este tema. Y voy a iniciar dándoles la definición para que tengan la noción. El past continuous es un tiempo gramatical del inglés que refiere a acciones en pasado que ya terminaron y que tuvieron una duración significativa. Es decir, para colocar un ejemplo en español, podría ser: yo había estado corriendo en el parque. ¿Sí? Y es una acción que ya terminó porque yo estaba corriendo y le di una duración. Yo le di una duración es una duración que no es específica, pero se entiende que durante un tiempo en el pasado estuve realizando esa acción. ¿Sí? Para empezar, les voy a decir la metodología del trabajo, que va a ser que vamos a ver la fórmula, cómo hacer oraciones positivas, negativas, interrogativas con su fórmula. Adicionalmente tenemos el recurso de las diapositivas, en donde aquí tenemos ejemplos y tenemos muchos recursos para ver este tema de diferentes focos y poderlo entender mediante una buena explicación. Pasamos con la fórmula gramatical, que la vamos a ir copiando poco a poco, que para armar una oración en past continuous necesitamos comprender la fórmula, que sería la siguiente. Sería: colocamos el pronoun plus verb to be in past, of course, plus verb plus ing plus complement. Plus complement. Entonces tenemos el pronombre, el verbo to be en pasado, el verbo con ing y el complemento. Para poder visualizar mejor esta fórmula, vamos a escribir un ejemplo poco a poco, siguiendo los pasos, ¿no? Podemos escoger el pronombre básico, I, el verb to be in past, que se conjuga con I, sería la forma was. I was. Que está en pasado, lógicamente. Colocamos el verbo en ing, colocamos el verbo run, sería correr. Como le vamos a agregar el ing, hay una regla gramatical que nos dice que en palabras cortas o monosílabas, al colocar ing se duplica la letra en ciertas palabras. Y el verbo run es un ejemplo de esto. Le duplicamos la consonante y le agregamos el ing. Tenemos I was running. ¿Qué nos falta? El complemento. I was running yesterday. I was running yesterday. Yo estaba corriendo ayer. ¿Sí? Es una acción que ocurrió en el pasado, tuvo una duración de tiempo que es significativa en el contexto que nosotros estemos hablando y nos permite expresar nuestras acciones en pasado, que es muy útil, ¿no? A la hora de hablar cualquier idioma.
Si yo lo quisiera hacer, esta es la forma positiva. Oraciones positivas. Si quiero hacer la misma oración pero en negativo, simplemente le debo agregar el not a la estructura. Entonces colocamos I was. Al verbo to be es al verbo donde nosotros agregamos la negación not. Pero como sabemos, en el inglés hay una contracción para no colocarlo tal cual, que es que agregamos la N, el apóstrofe y la T, que sería I was not, pero en este caso sería con la contracción que se pronunciaría wasn't. ¿Sí? Entonces seguimos. I wasn't running yesterday. Esa es una oración en negativo. Esto es sencillo, simplemente agregamos la contracción not y automáticamente pasa la oración a negativo. Para hacer las oraciones interrogativas, ¿verdad? Interrogativas, como en otros tiempos verbales, nosotros tenemos que hacer la inversión con el verbo y el pronombre. Entonces en este caso lo vamos a hacer así. Hacemos la inversión de este va para acá, el verbo va para acá y el pronombre va para acá. ¿Cómo hacemos eso? Colocamos was I running. I was running yesterday. Y colocamos el question mark at the end of the sentence. El question mark es el signo de interrogación al final de la oración, ¿no? Y aquí están las tres formas con la fórmula y la manera positiva de hacer una oración, negativa e interrogativa. ¿Sí? Voy a colocar otro ejemplo diferente con otro tipo de oración en positivo para que lo visualicen. Por lo menos en este caso podemos colocar con otro pronombre. They. Sería ellos. Pero en este caso la conjugación con el verbo to be, con el pronombre they, sería were, que significa lo mismo que el was, pero con este pronombre, que es plural, se conjuga de esta manera. Entonces buscamos otro verbo. They were, puede ser eating, eat, el verbo comer, y como sabemos agregamos el ing. They were, podemos hacer una oración un poco más compleja. They were eating pizza They were eating pizza last week. Que se traduciría o se entendería como ellos estaban comiendo pizza la semana pasada. ¿Sí? Entonces, como ya vimos cómo hacer los diferentes tipos de oraciones, aplica lo mismo. Aquí igualito hacemos la negativa, la interrogativa, como explicamos, es lo mismo, solo que puede ser por diferentes ejemplos. ¿Sí? Ya por aquí en este caso voy a proceder a mostrarles las diapositivas que aquí he preparado para que tengan y puedan comprender de otra perspectiva el tema que estamos viendo hoy. Aquí tenemos English Grammar Past Continuous. Yes? This is a complement to work for you understand this topic with these slides that are useful and very creative to you understand this topic deeply. Yes? Aquí voy a colocar los siguientes ejemplos. Me voy a enfocar un poco más en las negativas, que son lo que tiende a confundir un poco más a muchos de los estudiantes. De aquí yo tengo varios ejemplos con todos los pronombres. ¿Sí?
Aquí tenemos, por ejemplo, I was watching, yo estaba viendo. Puede ser, I was watching TV, I was watching to my sister, cualquier cosa que estábamos viendo. Aquí con you, para que vean la conjugación, ¿sí? You weren't watching, utilizamos el auxiliar, el verbo to be en pasado en su forma were, que es la conjugación con you. Watching TV. Y vamos con la otra. He wasn't watching, she wasn't watching, it wasn't watching, we weren't watching, you were watching, they weren't watching. Como se fijan, simplemente lo importante aquí son dos cosas. Lo que he marcado en azul, que es colocar el verbo to be con la conjugación correcta, con el pronombre, con el not bien utilizado, con la n apóstrofe t, y el ing, que es el gerundio, al final del segundo verbo, ¿sí? Que es un verbo que está en infinitivo, pero lo pasamos a gerundio en este tiempo verbal. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver un poquito las interrogativas. Entonces, rápidamente leemos aquí que hacemos la inversión, como les expliqué previamente en el pizarrón, que colocamos el verb to be invertido con el pronombre para que se pueda convertir en pregunta. Entonces colocamos was I watching, lo que sea, TV, a wall, una pared, lo que sea. Pero aquí tenemos las respuestas cortas para aprender a responder tanto sea de manera positiva o negativa este tipo de preguntas. Por lo menos aquí tenemos short answers. Entonces, I was watching TV. Yes, I was. ¿Sí? O puede ser yes, you were. O si la es negativa, colocamos no, I wasn't. O no, you weren't. Esta es la forma como contestar este tipo de preguntas. Si yo pregunto con was, respondo con was. Ese patrón se sigue en muchos temas del inglés. Y bueno, aquí están con todos los pronombres, como había dicho. Entonces vamos a pasar a ver otro ejemplo. Un poquito diferente. Entonces, aquí se nos plantea una pregunta que crea la oportunidad perfecta para utilizar el past continuous. ¿Okay? Aquí pregunta, what was he doing yesterday at 7 a.m.? ¿Qué estaba haciendo él ayer a las 7 de la mañana? Tenemos una referencia, ¿no? Pero responde, he was having a shower. Él estaba tomando una ducha. ¿Sí? Una acción en el pasado que tuvo una duración importante en el contexto que lo que hace que se pueda explicar. Entonces, bueno, vamos a pasar a otro ejemplo. Y aquí nos toca a nosotros responder a este siguiente interrogante. What were you doing yesterday at 7 a.m.? Por ejemplo, yo puedo inventar o puedo responder, en mi caso, a esa hora ayer, I was waking up from my bed. Yes? Yo me estaba levantando de mi cama a las 7 a.m. Es una forma de poderlo ver. Vamos a colocar otro por aquí. Para cerrar, el último ejemplo para que lo puedan ir comprendiendo con práctica, ¿sí? Aquí tenemos la siguiente interrogante. What was he doing yesterday at noon? ¿Qué estaba haciendo él ayer por la tarde, no? Tenemos la referencia y respondemos, he was playing football at school. Él estaba jugando fútbol en la escuela. Entonces, bueno, ya creo que queda bastante claro el tema del past continuous. Solo queda práctica, hacer oraciones, leer la fórmula, entender la inversión, saberte las conjugaciones del verb to be con los diferentes pronombres y saber agregar el ing en el segundo verbo que está en infinitivo. Si no quedan más preguntas, cierro la clase, esperando que hayan aprendido mucho sobre este tema con las diferentes herramientas que yo les he dado. Y bueno, lo que queda es practicar y utilizarlo en su vida cotidiana. Remember, practice make
the perfection.